En esta clase veremos qué es una estructura, qué es el análisis estructural, cuál es la diferencia entre análisis estructural y diseño estructural y la importancia del proceso de análisis y diseño en un proyecto. Comencemos. Iniciemos por el concepto de estructura. Podemos definir una estructura como un conjunto o sistema de elementos resistentes e interconectados, capaces de mantener sus formas y cualidades bajo la acción de cargas y agentes exteriores a los cuales estará sometida durante toda su vida útil. Aunque esta definición se limita a cuestiones de resistencia y equilibrio, al abordar una estructura, además de pensar en su aptitud resistente, debemos tomar en consideración otros factores de gran importancia, tales como la calidad estética y las limitaciones económicas. Si queremos lograr una configuración estructural efectiva, nosotros como proyectistas de estructuras, trabajando colaborativamente con el arquitecto, debemos intentar armonizar estos factores. Entonces, ampliando el tema de los factores que intervienen en el éxito de un proyecto estructural, muchos autores colocan los siguientes elementos como esenciales en la concepción de un proyecto. Con el primero que nos topamos es con la función estático-resistente. En lo que respecta al campo de la ingeniería estructural, el proyectista no solo debe evitar que la estructura no sufra colapso, sino además que ésta tenga un adecuado comportamiento frente a las cargas impuestas. Esto para evitar que se produzcan deformaciones, vibraciones o deterioros que puedan afectar la apariencia estética, la habitabilidad o el funcionamiento normal de la estructura. Continuamos en la lista con el fin utilitario. Toda estructura se crea para un propósito o finalidad funcional definida, por ejemplo, para aislar un determinado espacio al exterior, sostener cargas y transmitirlas al terreno, retener empujes horizontales causados por la contención de un material, entre otros. De lo anterior podemos inferir que, dependiendo de la función que vaya a desempeñar la estructura, tendremos diferentes condiciones de carga. Seguimos con los métodos y materiales de construcción. Este factor está relacionado con la función estático-resistente de la estructura, ya que ésta depende en cierto grado de las propiedades mecánicas de los materiales que conforman los elementos estructurales. También, al tomar en cuenta este factor, hay que evaluar la disponibilidad de ciertos materiales y métodos de construcción en la región del proyecto, ya que la ausencia de materiales, mano de obra o maquinaria y equipo adecuados para ejecutar el proyecto puede encarecerlo demasiado hasta el punto de cancelar su concepción. Continuemos. El factor de exigencia estética, el cual está a cargo del proyectista arquitectónico, pero que influye mucho en la selección del sistema estructural, debe ser discutido y evaluado colaborativamente con el profesional estructural para evitar posibles conflictos entre arquitectura y estructura. Por último, debemos tener en cuenta las limitaciones económicas, ya que de ello depende que se lleve a cabo o no la planificación y construcción del proyecto. Este factor económico está estrechamente relacionado con el de los materiales y métodos de construcción, ya que debemos considerar el costo de adquisición, construcción y conservación de los materiales. El análisis estructural es la predicción del desempeño o el comportamiento de una estructura ante las cargas prescritas y o efectos externos, tales como movimientos en los apoyos y cambios de temperatura. Al predecir el desempeño y la respuesta de la estructura ante las cargas actuantes, debemos interesarnos por características como el valor numérico de los esfuerzos, ya sean estos axiales, cortantes o de flexión, el valor numérico de los desplazamientos y deflexiones y el valor numérico de las reacciones en los apoyos. El diseño estructural implica una invención artística y un dimensionamiento, es decir que es un proceso tanto creativo como técnico. La invención es la creación de una forma estructural. El dimensionamiento es asignar a cada miembro estructural dimensiones adecuadas para lograr una estabilidad,
facilidad de servicio y resistencias adecuadas. Entonces, ¿cómo se relaciona el diseño y el análisis estructural en un proyecto de estructuras? Dependiendo del tipo de proyecto, el arquitecto nos debe proporcionar un layout o un esquema arquitectónico que genera a partir de una serie de necesidades prescritas y requisitos funcionales. Como proyectistas encargados de la estructura, comenzamos por definir un sistema estructural que se acople a la arquitectura presentada y que cumpla con una serie de restricciones. Hecho esto, podemos abordar ya el proceso iterativo de análisis y diseño estructural. Antes de comenzar el proceso de análisis de una estructura, se requiere conocer el tamaño de todos sus miembros. Estos tamaños se determinan a través del diseño estructural. Lo curioso acá es que las decisiones que se toman durante el diseño estructural deben basarse en los valores numéricos de las fuerzas y deformaciones de la estructura, que se obtienen como resultado de llevar a cabo un análisis estructural. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Necesitamos un análisis para comenzar a diseñar, pero también necesitamos de un diseño para proceder con un análisis. Bueno, lo primero es hacer estimaciones iniciales de las dimensiones y la forma de los miembros de la estructura. Algunos llaman a este proceso predimensionamiento. Al hacer esto, podríamos decir que nos encontramos en una fase de diseño preliminar, en la que definimos temporalmente el tamaño de los miembros. Pero, ¿de dónde salen estas dimensiones preliminares? Estas dimensiones están basadas en proyectos similares que ya hayan sido diseñados exitosamente, en análisis burdos iniciales o también en el criterio y la experiencia del ingeniero. Pero si eres un ingeniero novato y no has acumulado la suficiente experiencia y criterio en estructuras, ¿cómo propones estas dimensiones preliminares? Lo recomendable es que busques ayuda de personas que tengan una buena experiencia en este campo, pero si no lo consigues, siempre puedes apoyarte en tablas como estas o en algún otro criterio que puedas usar a través de una fórmula. Una vez hayamos encontrado o propuesto estas dimensiones preliminares y estimado las cargas a las que estará sometida la estructura, comenzamos con el proceso de análisis para determinar las fuerzas y desplazamientos en cada miembro de la estructura. Estas cantidades las empleamos para calcular los esfuerzos y las deformaciones en cada miembro, los que debemos comparar con los esfuerzos y desplazamientos permisibles, los cuales, por lo general, están especificados como requerimientos de seguridad y servicio en los códigos como los publicados por el ACI, el AISC o cualquier otra norma aplicable en el país donde se está diseñando el proyecto. Además, como se dijo antes, deben evaluarse los costos de la estructura propuesta para ver si estamos dentro de las limitaciones económicas. Si cumplimos con todas las restricciones, podemos continuar definiendo algunos detalles de la estructura y efectuando algunos cálculos complementarios. Esto nos conduce a un diseño final, donde comenzamos a documentar el proyecto a través de planos, especificaciones y otros documentos que se requieran para realizar el proceso constructivo. En caso de que no se satisfagan los requerimientos, debemos introducir modificaciones en los tamaños de los elementos estructurales y comenzar otra iteración. En resumen, el diseño estructural proviene de una serie de aproximaciones sucesivas en las que cada ciclo requiere un análisis estructural.